Bueno, buenos días. Vamos a darle inicio a la discusión del caso clínico del día de hoy. Em, Está titulado Un caso de pancitopenia en pediatría. Mi nombre es Alexandra Granados. Yo soy residente de segundo año de la especialización en pediatría de la Universidad de Antioquia y voy a dar gracias especiales a mi asesor, el doctor Juan Camilo Villada, quien es hematoncólogo pediatra y docente de la Universidad de Antioquia. Entonces, vamos a empezar con el caso clínico. Este caso clínico es Julieta, una femenina de 5 años que es de origen y vive en la vereda de la Flor de un municipio del occidente de Antioquia llamado Uritica. El motivo de consulta es que tiene morados en el cuerpo. La enfermedad actual es que ingresa remitida de un hospital de segundo nivel por un cuadro clínico que tiene un inicio hace 1 o 2 meses, consistente en aparición de equimosis de miembros inferiores y superiores asociado a fiebre ocasional no cuantificada, epíxasis en una ocasión y dolor abdominal ocasional, sin síntomas respiratorios o gastrointestinales. Y desde hace 5 días refiere aumento de las lesiones en piel, por lo cual la mamá se preocupa, decide consultar, niega gingivorragia o sangrado de genesis y no ha presentado manifestaciones de sangrado activo. En ese primer lugar de atención donde es recibida, le realizan unos paraclínicos iniciales, un primer hemograma que muestra unos leucocitos en 3.400, los cuales están disminuidos, con unos neutrófilos en 13.7%, con unos linfocitos en 77.2%, lo cual nos muestra una neutropenia y una linfocitosis relativa que ya veremos con los valores absolutos, una hemoglobina en 7 con un hematocrito en 21, ambos disminuidos, con un volumen corpuscular medio alto en 114, un HCM en 37.8, también elevado para la edad, y unas plaquetas en 26.000. Deciden que por esa pancitopenia debe requerir o requiere valoración en un nivel mayor de complejidad. Sin embargo, eso no pasa el mismo día y al otro día logran hacerle un control de paraclínicos con algunos adicionales y evidencian que continúa con leucocitos bajos, unos neutrófilos en rango de neutropenia en 560, unos leucos que están normales para la edad 3.360 con una hemoglobina con una anemia moderada en 7.5, con un hematocrito en 21.7, unos volúmenes altos y unas plaquetas que han seguido disminuyendo en 8.000. Las bilirrubinas están en metas, al igual que el ALT y AST, y una creatinina en 0.33, que también está en meta para la edad. Esta paciente tiene como antecedentes perinatales que es fruto de una tercera gestación, sin embargo es hija única porque los dos embarazos anteriores de la madre fueron pérdidas, tuvo unos controles prenatales adecuados, nació por cesárea por presentación podálica a las 39 más 3 semanas sin complicaciones, no requirió reanimación, no requirió estancia en UCI neonatal, sin embargo tuvo un peso de 2.400, es decir, un bajo peso y no estuvo pues en seguimiento en plan canguro, sino solo en crecimiento y desarrollo. No tiene antecedentes patológicos ni quirúrgicos, ni farmacológicos, ni alérgicos, niega traumas. Hasta el momento no había recibido transfusiones. En inmunológicos tiene un PAI completo para la edad para esos 5 años que tiene, más 2 dosis de COVID. Y familiares no tiene antecedentes de importancia y sus padres no tienen consanguinidad. Al examen físico, al ingreso de esta paciente encuentra un aceptable estado general con una palidez generalizada, hidratada, unos signos vitales que están en metas para la edad, afebril y con un peso adecuado para la edad de 18.5 kilogramos. Evidencia unas conjuntivas hipocrómicas, unas escleras anitéricas, una mucosa oral sin lesiones, pero evidencian adenopatías en cadena cervical de más o menos 1 centímetro que son móviles y no dolorosas. El tórax no evidencia ningún hallazgo patológico, en abdomen es blando, no tiene dolor a la palpación, no hay megalias, no hay masas abdominales ni signos de irritación peritoneal, y en piel encuentran equimosis y petequias generalizadas de predominio en abdomen y en espalda, y petequias en cavidad periorbitaria y en puente nasal. Entonces, aquí la primera pregunta hasta este punto es cuáles son las impresiones diagnósticas con los datos que tenemos de esta paciente.
Buenos días. ¿Sí se me Buenos escucha? días. Sí, te escuchas bien. Bueno, Alexa, a ver, pues con lo que nos has contado en esta paciente, pues que previamente era sana, eh, pues uno se podría ir, pues digamos, tiene pues como un síndrome febril, pues ese dolor abdominal, las equimosis, pues la epistaxis que tuvo, y ya pues en los paraclínicos con una pancitopenia, pues uno se puede ir como por varios lados inicialmente, a ver, algo infeccioso lo podría explicar. Digamos, pues infecciones como pues, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, parvovirus B19, también malaria, bueno, podría ser eso. Em, Otro tipo de etiologías serían, pues, por ejemplo, como las causas ya, pues, neoplásicas, una leucemia, por ejemplo, o otras alteraciones hematológicas como una aplasia medular. Y bueno, otro diagnóstico también pues importante, además pues, de toda la pancitopenia, es que también pues específicamente la anemia, pues me llamó la atención que tenía ese BCM y HCM pues como elevados, o sea, como si fuera una anemia megaloblástica, pues sea o por deficiencia de B12 o por ácido fólico. Listo. Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta esas impresiones diagnósticas, estos son los paraclínicos de la paciente cuando ingresó. Vamos a evaluar como un récord de los hemogramas de los primeros días. Vemos que tiene una masa eritrocitaria disminuida. Además de eso, tiene una hemoglobina que continúa en rangos de anemia moderada. Vemos que luego disminuye hasta por debajo de 7, un hematocrito disminuido, unos volúmenes que se permanecen altos para la edad, todos por encima de 100, 105, un volumen corpuscular medio también elevado para la edad, todos por encima de 35, una ADE que está normal, lo cual nos habla de una anemia homogénea. Fue medido unos reticulocitos que vemos que están disminuidos. Si calculamos el PR, realmente da para una anemia regenerativa. Unos glóbulos blancos que también están disminuidos a expensas de los neutrófilos porque hay una neutropenia. Unos linfocitos que se encuentran, la mayoría en rangos normales, unos monocitos en rangos normales y unas plaquetas disminuidas. Hasta este punto, pensando en causas infecciosas, como bien nos dijo la compañera, tenemos que tuvo serologías negativas para hepatitis B y C, para VIH, VRL, citomegalovirus, herpes, pero tuvo IgG y IgM reactivas para virus de Epstein-Barr. Y evaluando también las causas de esa anemia y pudiéndole dar como unas características, vemos que ácido fólico y vitamina B12 estaban suficientes para la edad, una homocisteína que estaba normal, que puede estar en primera instancia alterada antes que la vitamina B12, una electroforesis de hemoglobina que nos muestra una hemoglobina fetal elevada y unas inmunoglobulinas que estaban normales para la edad. Además, se le hicieron unas imágenes donde nos muestran una ecografía total de abdomen dentro de parámetros normales y una radiografía de tórax AP y lateral que no tiene alteraciones. Entonces, teniendo en cuenta estos primeros exámenes realizados ya en la institución, la siguiente pregunta es si consideran que puede ser un síndrome mononucleósido. Hola, ¿me escuchas, Alexa? ¿Se escucha bien? ¿Cómo están? Pues yo creería que sí, habría que tener en cuenta el diagnóstico también, igual como decía Isa, las causas infecciosas deberían ser uno de nuestros como primeros diagnósticos diferenciales y pues la paciente al examen físico vimos que tenía adenopatías y la serología igual fue positiva. Sin embargo, me llama la atención, igual que no tuvo exantema, que no nos refieren como faringoamigdalitis, tampoco hay organomegalias, pues ni al examen físico ni en la ecografía. Y pues por el tiempo de evolución y todo, creo que igual, aunque debemos pensarlo, habría que ir indagando otras cosas adicionales. Muchas gracias. Y teniendo en cuenta eso, así es, recordar que el síndrome mononucleosis en el 80% de los casos es causado por virus de Epstein-Barr, pero también puede ser causado por citomegalovirus, primera infección por VIH, infección aguda por toxoplasma, adenovirus, hepatitis A. Em, y el diagnóstico va a estar dado por
la sumatoria de la clínica con unos paraclínicos. Y en la clínica, por virus de Epstein-Barr, aunque esta paciente tenía las serologías positivas, hay cosas que de pronto no van como a favor. Un prodromo de un malestar general, mialgias, astenia, cefalea, sudoración, febrícula y dolor abdominal, que más o menos pasa después de 4 a 8 semanas de haberse dado la infección. Para aparecer luego una triada clásica que es fiebre, linfadenopatías y faringoamigdalitis. Esas linfadenopatías son móviles, indoloras o a veces levemente dolorosas, cervicales generalmente posteriores y bilaterales. La faringoamigdalitis se caracteriza porque puede o no tener exudados, pero si los tiene generalmente son blanquecinos grisáceos, y además el cuadro clínico se le puede añadir en el gran porcentaje de los casos, de un 80-90%, una hepatitis anictérica, esplenomegalia y hepatomegalia también en gran porcentaje, que nuestra paciente no lo tenía, edema palpebral bilateral, exantema, enantema en paladar, conjuntivitis y astenia. Además, esta clínica se caracteriza en la triada por hacer un cuadro de evolución aproximadamente de 1 a 2 semanas, y ya vemos que el cuadro de nuestra paciente era mucho más largo. Y los paraclínicos también tendrían un diferencial que nos ayudarían como a ir descartando, y es que presenta leucocitosis que puede ser hasta de 20.000 con una linfocitosis mayor del 50%, pero esa linfocitosis tiene que presentar al menos 10% de linfocitos atípicos, que se caracterizan por ser grandes, irregulares, que veríamos en el extendido de sangre periférica, y en ocasiones sí puede cursar con trombocitopenia y neutropenia. Y otro dato importante que no tenía nuestra paciente es que el 90% cursa con función hepática alterada, porque el 90% puede cursar con hepatitis anictérica. Y sumado a unos microbiológicos, que es la positividad de los anticuerpos. Entonces, como vemos, a pesar de que tenía anticuerpos positivos, reactivos, realmente la clínica y los otros datos de los paraclínicos no nos ayudan como a quedarnos con este diagnóstico, y ya vamos a ver qué pasó con esas serologías. Siguiendo con el caso clínico, tenemos que la paciente se le hizo además un extendido de sangre periférica que mostraba una morfología eritroide normal con anisocitosis, macrocitosis, poiquilocitosis, esquistocitos, ovocitos y eliptocitos, una morfología leucocitaria que estaba normal y una distribución plaquetaria normal por una trombocitopenia severa confirmada y que no dejaba evaluar la morfología. Teniendo en cuenta hasta este punto y ya evaluado por hematología, se consideró que la paciente podía estar cursando con una aplasia medular, ya descartando, ¿verdad?, todas esas primeras causas infecciosas, y era necesario realizarle un estudio de médula ósea que pudiera evaluar cómo estaba esa médula y si tenía algún infiltrado. Entonces tenemos que esa primera médula nos mostró en el mielograma que tenía escasa partícula, que era hipocelular, que tenía megacariocitos disminuidos de 0 a 1 por campo, que no eran evaluables, además una población mieloide de 41% en diferentes estadios de maduración y una población eritroide del 20%, normoblástico con unos linfocitos del 38%, tipo maduro, y blastos del 1%. Una citometría que fue normal en unos eventos evaluados en una cantidad de eventos buenos, y un cariotipo de 46XX. La biopsia nos mostraba una celularidad del 40%, con una hematopoiesis de aspecto dismadurativo, con algunos eritroides que presentaban cambios megaloblásticos, y los megacariocitos que habíamos visto también en el mielograma estaban disminuidos en cantidad y el predominio de formas pequeñas. Entonces, la siguiente pregunta en este punto es: ¿cómo interpretaría los resultados de la médula ósea y si solicitaría otros exámenes? Hola, Ale. Ale, pues a mí me llama la atención que en la biopsia pues directamente reportan que hay una baja celularidad para la edad, pues para la edad de nuestro paciente, y adicional a eso pues también con unos cambios dismadurativos que pues también llama la atención, y es que nos hablan pues de que hay unos diferentes estadios. Entonces pues yo como que me concentraría más que todo justamente en interpretar esos resultados en correlación a la clínica del paciente. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿sí? Creo que alguien tiene los micrófonos encendidos, por favor apagarlo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que nos dice nuestra compañera, tenemos que la evaluación para la médula ósea de esta paciente se le realizó pues un extendido, un mielograma,
y además tenía también la biopsia más la citometría. Lo que nos llama la atención y para recordemos que la histología de la médula ósea tiene unas trabéculas de hueso esponjoso y entre esas trabéculas vamos a observar la médula ósea blanca y médula ósea amarilla y médula ósea roja, la amarilla conformada por los adipocitos y la roja conformada por todo el tejido hematopoyético. En esta paciente vemos que en el mielograma había escasa partícula hipocelular, lo cual nos habla, se traduce en que realmente la muestra mostraba muy pocas células y en la biopsia se mostraba una celularidad del 40%, lo cual estaba relacionado con bajo ajustado para la edad, porque la celularidad de la médula ósea corresponde a la proporción que hay entre las células hematopoyéticas y el tejido adiposo, que va variando según la edad. Y en los recién nacidos es aproximadamente casi el 100% y va disminuyendo aproximadamente 10% conforme avanza cada década de la vida. Entonces, para esta paciente que tiene 5 años aproximadamente, debería ser una celularidad del 80%, es decir, que ajustado a la edad realmente era hipocelular. Además, tiene una relación mieloide-eritroide de 4:1. Esa relación se refiere a la proporción relativa que hay entre el componente granulocítico y el eritroide. No se cuenta pues el resto de componentes de la médula. Y en el recién nacido es de 1:2 y posteriormente ese componente granulocítico va aumentando y la relación se estabiliza hacia el adulto hacia 4:1. Aquí vemos que ella tiene una relación estabilizada con ya gran predominio de serie granulocítica. Y además esa médula ósea nos mostraba que había una hematopoiesis con cambios dismadurativos, es decir, que esa maduración, había varios grados de maduración, lo cual es una maduración como unas células con unos cambios que son como inadecuados, displásicos, y hay línea eritroide con cambios megaloblásticos, con signos que pues se traducen en signos de falta de maduración, porque quiere decir que son eritrocitos demasiado grandes, que no están completamente desarrollados y que tienen una forma anormal. Además, recordemos que había blastos del 1%, estos blastos son los precursores inmaduros de los glóbulos blancos y que idealmente no deberían estar en sangre periférica. En ocasiones podemos encontrar algunos escasos si hay eritropoiesis por estrés, por ejemplo, ante una infección grave o recuperación de una anemia profunda, pero en este caso pues no debería por qué haberlos. Entonces, partiendo de aquí y de lo que tenemos del estudio de la médula ósea, quisiera preguntar si se cumplen criterios para anemia aplásica. Hola, ¿ahí me escuchan, Alexa? Sí, te escuchamos. A mí me parece que si bien nos cumple el hecho de que tiene en sangre periférica varias citopenias, tenemos unas plaquetas menores de 20.000, unos reticulocitos que vimos que eran como de 40.000, están menores de 60.000, y neutrófilos menores de 500. Por ese lado me va orientando como hacia allá. Pero en el estudio de médula ósea la celularidad, si bien es bajita, es hipocelular, no me cumple, no está tan bajita para el criterio de aplasia, que sería menor a 25%. Listo. Sí, entonces aquí con estos criterios vamos a ir pudiendo también descartar por qué no es una anemia plástica, la cual se define como una pancitopenia en sangre periférica y médula ósea hipocelular sin displasia ni fibrosis. Y eso va a ser una característica importante en esta paciente porque vemos que ella sí tenía unos cambios en la morfología de sus líneas. Además, la definición de la anemia plástica, cuando es moderada o no grave, hay disminución de la celularidad de la médula ósea y una citopenia en sangre periférica, pero que no cumple los criterios de ser grave, que es que la celularidad esté por debajo del 25% y al menos dos de los siguientes, que es que estén los neutrófilos por debajo de 500, las plaquetas por debajo de 20.000, los reticulocitos por debajo de 60.000 si el recuento es automatizado o por debajo de 20.000 si es un recuento manual. Y muy grave si cumple son los mismos criterios de la grave, pero con neutrófilos por debajo de 200. Si bien tenemos que nuestra paciente tenía unos recuentos bajos que cumplirían como para anemia plástica grave y sería como su principal diagnóstico diferencial, su celularidad de médula ósea no estaba tan baja y un cambio importante es que
la anemia plástica debe presentarse sin displasia ni fibrosis, y no era el caso de nuestra paciente tampoco. Tenemos que la paciente fue dada de alta con continuar unos estudios ambulatorios porque realmente sus citopenias se habían mantenido estables, pero vuelve a reingresar antes de su consulta control porque llevaba 2 días de aumento de número de las equimosis y un día de epistaxis que no autolimitó. Al ingreso se evidencia que la masa eritrocitaria estaba aún más disminuida, con una hemoglobina muy baja en 4.8, con un hematocrito en 14.1, los volúmenes continuaban altos, con una de 21, ya heterogéneo. Sin embargo, hasta este punto en la primera hospitalización había requerido un par de transfusiones, unos retis que continuaban bajos para anemia regenerativa, unos glóbulos blancos que continuaban disminuidos con unos neutros en 570, unos linfos en límites inferiores pero normales para la edad, con unos monocitos en metas y unas plaquetas muy disminuidas en 2000. Entonces continuaba con una pancitopenia y había aumentado esa pancitopenia en las 3 líneas. Hasta este punto, la paciente fue transfundida tanto en plaquetas como con glóbulos rojos nuevamente, con lo cual mejora mejora las citopenias, llega a tener una hemoglobina de 6.6, unas plaquetas de 74.000. Teniendo en cuenta esto y siguiendo indagando unas causas infecciosas, tenemos que la paciente tenía serologías y exámenes negativos para virus linfotropos, para Chagas, para parvovirus. La carga viral de Epstein-Barr fue negativa, para hepatitis A también. Vemos que para herpes tipo 2, varicela zoster y toxo tenía IgG reactivas, pero IgM no reactivas. Además, una ferritina que estaba elevada y un perfil hemolítico para las características de la anemia que era negativo. Además, se le realizó una citometría de flujo para hemoglobinura paroxística nocturna y era negativa, la cual también puede cursar con pancitopenia, entonces como diagnóstico diferencial. Además, un pequeño perfil inmune con anti-DNA negativos, ANAs negativos, un complemento normal, cariotipo de fragilidad cromosómica como mitomicina C, principalmente indagando unos diagnósticos diferenciales de aplasia medular, como es la anemia de Fanconi, que también en un porcentaje puede cursar con también disminución cursa con disminución de todas las 3 líneas, el cual fue negativo. Entonces, se le realizó una segunda médula en la cual mostraba una celularidad aproximada del 20%, la cual no era totalmente confiable porque había mucho componente también de tejido conectivo, predominio de línea eritroide con algunos cambios megaloblásticos focales, la línea mieloide era escasa con megacariocitos hasta 2, es decir, estaban disminuidos, y del otro lado, porque esta fue bilateral, la celularidad también era variable, en unos lados del 10% hasta el 50%, con una hematopoiesis similar a la descrita, y en general la conclusión es que tenía una hematopoiesis de aspecto dismadurativo sin acceso de blastos, con una médula ósea bilateral derecha e izquierda tipo hipocelular con disminución de la línea granulocítica y megacariocítica. Entonces, hasta ese punto, ya hematología pudo realizar el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico hipocelular. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un síndrome mielodisplásico? El síndrome mielodisplásico son pues, un conjunto de trastornos clonales de las células progenitoras hematopoyéticas que están caracterizados por la presencia de una hematopoiesis ineficaz, lo cual va a condicionar a citopenias periféricas y alteraciones morfológicas celulares, es decir, dishemopoiesis, lo cual se traduce en displasia, y este grupo de desórdenes hematopoyéticos son una actividad típica en personas de edad avanzada, con un promedio de presentación en los 70 años, y en la edad pediátrica realmente se presentan con baja frecuencia. Los síndromes mielodisplásicos pediátricos presentan características diferentes a los de la edad adulta y su diagnóstico involucra un escenario diferente tanto a nivel pronóstico como terapéutico. Y en la edad pediátrica pueden ocurrir primarios o secundarios. Teniendo en cuenta esto, los primarios son aquellos que ocurren de novo sin ningún factor que lo haya causado, y los secundarios se asocian a antecedentes o condiciones predisponentes como ciertas mutaciones genéticas, síndromes hereditarios
de insuficiencia de médula ósea, quimioterapia, radioterapia previa. Y al igual que en los adultos, va a ocurrir generalmente un tiempo después de haber utilizado quimioterapia citotóxica o radiación. Quimioterapia y radiación se ha visto en pediatría que principalmente para tumores sólidos tipo neuroblastoma o sarcoma de Ewing, utilizando quimioterapia pueden tener hasta un riesgo hasta de un 11% de hacer síndrome mielodisplásico, pero para la quimioterapia utilizada, por ejemplo, para LLA, puede ser tan baja como hasta menos del 3%. Lo otro importante es que el síndrome mielodisplásico se ha relacionado con un riesgo aumentado de progresión a leucemia mieloide aguda. Ahora, en epidemiología, en pediatría, representa el 4% de la patología hemato-oncológica, tiene una incidencia anual entre 1 a 4 casos por 1.000.000. De niños, principalmente epidemiología de España, Europa y Estados Unidos. Localmente no tenemos esos datos. La edad media de diagnóstico es entre los 7 u 8 años, pero este se puede presentar a cualquier edad y no hay diferencia en la afectación de sexo. En cuanto a la etiología, aproximadamente el 50% de los niños con síndrome mielodisplásico tienen un trastorno conocido al cual se pueda asociar. Entonces, dentro de esos tenemos síndromes de fallo medular congénito, como la anemia de Fanconi, el síndrome de Cosman, la anemia de Black-Van-Diamond, el síndrome de Schwartz-McDiamond, trombocitopenias amegacariocíticas congénitas y trastornos biológicos de los telómeros. También pueden estar asociados a alteraciones germinales y desórdenes plaquetarios preexistentes que estén relacionados con neoplasias mieloides, con una mutación germinal específicamente. Se han relacionado estos genes y neoplasias mieloides con mutaciones germinales y otras disfunciones orgánicas que también se relacionan a neoplasias mieloides con mutación en germinal en GATA2 y otros genes como el SAMD9 y SAMD9L. Comparado con los adultos, los síndromes mielodisplásicos tienen mayor alteración genética en la población pediátrica comparado con la población adulto, pero aún es un poco limitado como establecer todos los genes que están relacionados con estos síndromes. Entonces, para diferenciarlos con los adultos, tenemos la incidencia, que sigue siendo mucho menor en niños. La asociación con síndromes mielodisplásicos y síndromes predisponentes vemos que es mucho mayor en niños, como les mencionaba. Además, la forma de presentación es mucho más frecuente que en adultos se presente como citopenia de la línea eritroide con anemia refractaria con sideroblastos en anillos y anemia aislada, mientras que en niños generalmente se presenta con alteración de más de un linaje. Los estudios de médula ósea en niños es hipocelular en la mayoría de los casos, hasta en un 80% como era el de nuestro paciente, mientras que en adultos es hipercelular. Las alteraciones cromosómicas y moleculares principalmente en niños, es la lesión del brazo largo del cromosoma 7, la cual es menos frecuente en adultos, siendo más frecuente la lesión del brazo largo del cromosoma 5, y en niños es infrecuente, y el objetivo terapéutico también es una diferencia, porque en niños es en miras a curar, y en adultos en miras principalmente paliativos por lo agresivos que son estos síndromes en esa edad. En cuanto al diagnóstico, es muy importante que tengamos una historia clínica completa con una anamnesis y una exploración física muy exhaustiva. Hay que descartar alteraciones constitucionales, antecedentes de exposición a tóxicos, procesos infecciosos, antecedentes familiares y el diagnóstico requiere siempre poner en marcha una serie de estudios específicos que permitan como excluir la existencia de otras enfermedades que presentan algunas características comunes y que puedan pues, ser diagnóstico diferencial. Entonces es muy importante que tengamos un hemograma completo con reticulocitos, que tengamos un extendido de sangre periférica para evaluar la morfología de las 3 líneas, determinación de la hemoglobina fetal, un estudio bioquímico que nos permita evaluar la función hepática y renal, todo lo que nos ayuda a caracterizar la anemia. Entonces es ácido úrico, vitamina B12, ácido fólico y un perfil de hierro. Serologías, como vimos que se realizó en nuestra paciente, que puedan ser causas de disminución de las líneas celulares, estudios de fragilidad cromosómica y estudios de secuenciación masiva para descartar otros síntomas congénitos, a veces es necesario.
Y en médula ósea es muy importante realizar aspirado y biopsia para estudio morfológico, así como citometría y toda la parte citogenética. Entonces tenemos que en sangre periférica podremos evaluar algunas características de las líneas. Hay disminución en el número de las 3 líneas, incluidos los neutrófilos, principalmente en los leucocitos. Y en glóbulos rojos podremos ver anisopoquilocitosis, que es formas distintas y de tamaño variable y anormal. Macrocitosis, policromasia, es decir, que se van a ver mucho más teñidos de lo normal con ciertos tintes. Eso nos va a indicar principalmente que son inmaduros, principalmente reticulocitos. Además se va a encontrar gemación nuclear y multinucleación. Y si recordamos, los eritrocitos maduros son anucleados, entonces eso me va a hacer pensar en un signo de que es un eritrocito inmaduro. En la parte de los neutrófilos vamos a observar, como vemos en la imagen, que pueden tener núcleos, se llaman núcleos de Pseudoperger-West, lo que quiere decir que son hiposegmentados. Como vemos en la imagen, generalmente los neutrófilos tienen varios núcleos que pues, están como unidos entre sí. Vemos que estos tienen muy pocos, hay unos que son solo como hasta riñonados. Y la maduración va a estar desplazada hacia la izquierda, es decir, que hay muchas formas inmaduras. Va a haber unos neutrófilos que tienen hipogranularidad, bandas gigantes, que hay disincronía en núcleo citoplasma y aquí sale otra imagen, sí. Como vemos, este neutrófilo, por ejemplo, tiene muy pocos gránulos, entonces son características que vamos a poder observar en esta línea. Y en plaquetas vamos a poder observar anisocitosis, que es diferentes tamaños, incluidos formas gigantes dispersas, pero también formas muy pequeñas. Vamos a encontrar micromegacariocitos, es decir, que son megacariocitos pequeños, atípicos, porque generalmente son un poco más grandes. Van a tener formas con múltiples lóbulos nucleados, separados o en forma con un solo núcleo redondo, todas estas mostrando características de inmadurez de esta línea, ya que las plaquetas maduras también son anucleadas. En médula ósea vamos a encontrar que también van a haber cambios en la morfología, lo cual nos va a dar las características displásicas de este síndrome. En la línea eritroide vamos a encontrar que la médula ósea va a tener una distribución irregular con grandes islas, mayor a 20 células, maduración desplazada hacia la izquierda, es decir, inmaduros, aumentos de las figuras mitóticas y una localización anormal. En la serie granulocítica va a haber disminución también notable del número con maduración hacia la izquierda, es decir, inmaduras, y se van a entremezclar con islas eritroides. Y los megacariocitos, además de estar disminuidos en número, vamos a ver, como vemos en sangre periférica, unos micromegacariocitos con fórmulas con múltiples lóbulos nucleares separados en forma de un solo núcleo redondo. Y aquí les traigo este pequeño esquema de cómo se vería, por ejemplo, como era el caso de nuestra paciente, una médula ósea hipocelular. Como vemos, la distribución de la médula amarilla aumenta en muchas más cantidad de adipocitos y todo el tejido hematopoyético se ve disminuido. Y ya les había contado que para esta paciente aproximadamente la celularidad debería ser de un promedio un 80% y está mucho más disminuida, aproximadamente un 40%, lo cual permite ver como esta figura esquematizada. Como diagnóstico diferencial del síndrome mielodisplásico es muy importante tener en cuenta trastornos no hematológicos y trastornos hematológicos. ¿Por qué? Por los hallazgos de citopenias y rasgos mielodisplásicos en el hemograma y en la médula ósea no son patognomónicos solo de síndrome mielodisplásico. Por eso deben excluirse otras causas. Y si bien por eso esta paciente tuvo muchos otros estudios para poder llegar a este diagnóstico. En trastornos nematológicos, muy importantes las infecciones, como vimos que había que descartar la deficiencia de vitamina B12 y folatos, trastornos metabólicos, enfermedades reumatológicas y de lesiones mitocondriales, principalmente en síndrome de Pearson. Y en trastornos hematológicos, los síndromes de fallo medular congénito, que ya los mencioné anteriormente, la aplasia medular adquirida, sobre todo la grave, que va a ser la más difícil de diferenciar con un síndrome mielodisplásico hipocelular,
La hemoglobinuria paroxística nocturna, que también la descartamos, una fase hipoplásica de una leucemia linfoblástica aguda, que como vimos en nuestra paciente, pues el mielograma ni la citometría nos descartaba pues una leucemia, una linfocitocitosis hemofagocítica y trastornos linfoproliferativos autoinmunes. Todo esto teniendo como características que pueden dar citopenia y algunas características displásicas o cambio en la morfología de alguna de las series. Entonces vimos que dentro del diagnóstico diferencial, uno de los más difíciles es anemia plástica severa, pero entonces tenemos esta tablita que nos ayuda a ver qué cositas pudiéramos tener en cuenta para diferenciarla, y dentro de esto es las citopenias. Generalmente la anemia, el síndrome mielodisplásico hipocelular va a tener la alteración de uno o más linajes, la anemia plástica dos o más linajes, pero vemos que en pediatría el síndrome mielodisplásico más frecuente, que es el de bajo conteo de blastos, puede afectar también las tres líneas. Los blastos en sangre periférica son menos del 2%, entonces por ahí tampoco nos podríamos ayudar. La celularidad de la médula ósea sí podría ser una ayuda, aunque en pediatría la mayoría son hipocelulares, pero a menudo entre 5 y 10% menos de la celularidad para la edad, mientras que en la anemia plástica la hipocelularidad es muy marcada por debajo del 25%, a veces hasta menos del 5%. Los blastos en médula ósea no nos ayudan tampoco a diferenciar porque en ambas es por debajo del 5%. La displasia también es una característica importante para factor diferencial porque en el síndrome mielodisplásico hay alteraciones morfológicas de dos linajes o más, o de un linaje, pero de ese linaje más del 10% de las células está alterado, y en la anemia plástica en las series deben estar pues de morfología normal, los características displásicas con un espectro de maduración completo. Y en la citogenética también nos podríamos ayudar, y en ambas hay que excluir que ninguna tenga una citogenética que defina una leucemia mieloide aguda. Y ambas pueden tener clones asociados a hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, principalmente para diferenciar nos quedaríamos con la celularidad de la médula ósea y con los cambios displásicos morfológicos que pueden tener esos linajes. En cuanto a la clasificación, tenemos dos clasificaciones importantes, y este cuadro se ve como muy difícil de interpretar, pero nos vamos a quedar con lo que nos ayude a diferenciar fácilmente. La primera clasificación es la de la OMS, que lo divide en dos grupos en pediatría, que es un síndrome mielodisplásico con alto conteo de blastos y un síndrome mielodisplásico con bajo conteo de blastos, lo cual se va a caracterizar principalmente por estas dos. Cuando es de bajo conteo de blastos, en sangre periférica es menor al 2% y en médula ósea menor al 5%. Y cuando es de alto conteo de blastos, en sangre periférica del 2 al 19% y en médula ósea del 5 al 19%. La otra clasificación, que es la del consenso internacional, que es del 2022, lo único es que los síndromes mielodisplásicos de bajo conteo de blastos lo subdivide en dos importantes, que es la citopenia refractaria de la infancia, y lo que no clasifique por características morfológicas en esas citopenias es clasificado como un síndrome mielodisplásico no clasificable de bajo conteo de blastos. Entonces, la más importante en pediatría es la citopenia refractaria de la infancia, que se caracteriza, como ya lo vimos en la clasificación, por unas citopenias que son persistentes, pero con un recuento de blastos menor al 5% en médula ósea y menor al 2% en sangre periférica y presencia de rasgos displásicos. En general, las manifestaciones van a ser condicionadas por el grado de citopenias que tengan los pacientes y las series que estén afectadas. En ocasiones son hallazgos incidentales porque hasta un 20% puede estar asintomático. La opción curativa solo es el trasplante de células de progenitores hematopoyéticos, y una característica importante es que este subtipo es el más frecuente en pediatría, va a presentarse hasta en el 50% de los casos de síndrome mielodisplásico en pediatría, y va a afectar a ambos sexos por igual. Estos pacientes suelen debutar con una trombocitopenia
y o neutropenia, malestar general, sangrados, infección y fiebre. Generalmente en sangre periférica al diagnóstico hasta un 75% tiene plaquetas por debajo de 150.000, neutrófilos hasta en un 50% por debajo de 1.000. Lo menos frecuente, pero era lo que pasaba en nuestra paciente, hemoglobina por debajo de 10, porque solo se presenta en un 25%, y volumen corpuscular medio y nivel de hemoglobina fetal elevados, como lo tenía nuestra paciente. Además, en médula ósea, la celularidad disminuida hasta en un 80% de los pacientes y cambios displásicos. En la mayoría de los casos hay un cariotipo normal, pero ya veremos que es muy importante que este cariotipo se realice en las muestras porque vamos a ver que es un factor en el pronóstico y para el tratamiento también. En cuanto a esta citopenia refractaria y su tratamiento, lo más importante es que prácticamente todas las alteraciones citogenéticas, exceptuando las de mal pronóstico, que son tener una lesión del brazo largo del cromosoma 7 o un cariotipo con más de 3 alteraciones, vamos a tener en cuenta que si no tiene alto requerimiento transfuncional y los neutrófilos están por encima de 1.000, pudiéramos hacer una observación. Pero como en el caso de nuestra paciente que tenía plaquetas o neutrófilos por debajo de 1.000 y tenía dependencia transfusional de hematíes o plaquetas, era candidata para un trasplante de células madres hematopoyéticas. Y el otro caso es que si tiene alguna de las dos alteraciones o un cariotipo con más de alteraciones, con más de 3 alteraciones, sí o sí tiene que recibir de una vez trasplante. El otro que es menos frecuente en pediatría es tener un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos, o también llamado síndrome mielodisplásico avanzado, que se caracteriza porque la presencia de blastos en sangre periférica es del 5 al 19% y en médula ósea, en sangre periférica del 2 al 19% y en médula ósea del 5 al 19%. Es menos frecuente y es mucho más agresivo, se relaciona con una toxicidad derivada del tratamiento y un alto riesgo de recaída, y es candidato a trasplante también de células madres hematopoyéticas rápidamente. Aquí tenemos la siguiente pregunta y es, ¿en síndrome mielodisplásico hay mayor riesgo de leucemia y cómo es el pronóstico? Oli, ahí me escuchan. Creo que sí. Hola, sí, te escuchamos. Bueno, Ale, pues ya lo mencionaste, pues estos pacientes tienen un mayor riesgo de leucemia mieloide, principalmente pues cuando hayan mutaciones de riesgo, que pues eso ya lo mirará uno en la citogenética, y pues incluso esto es como una línea de tiempo. Entonces una anemia plástica que usualmente puede ser genética, congénita, mayor riesgo de progresión a síndrome mielodisplásico alrededor del 15% en los primeros 10 años, y estos pacientes, pues según lo que tengan, van a tener un mayor riesgo de progresión a la leucemia, que va a ser mieloide. Entonces se van a beneficiar de, obviamente, una consolidación con un trasplante de médula. Entonces el pronóstico va a depender mucho de si tenemos pues un donante que sea, uno siempre pues va a querer el ideal para lograr pues un trasplante que sea efectivo y evitar pues esa progresión como a leucemia. Entonces la respuesta es sí, sí tienes mayor riesgo, y el pronóstico va a depender de si podemos o no hacer un trasplante. Listo, muchas gracias. Y sí, realmente, como ya lo había mencionado por un ladito, tiene mayor riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda. En adultos se han descrito que esa progresión puede ser del 15 hasta el 64%. No está claro un número específico para la población pediátrica y es por eso que utilizamos unas herramientas que nos ayudan a objetivizar un poco cómo va a ser esa progresión y el pronóstico de estos pacientes. Entonces, en pediatría utilizamos el IPS, que es el índice de pronóstico internacional, que tiene en cuenta unos aspectos que es el cariotipo, el número de blastos en médula ósea, la hemoglobina, el conteo de recuento plaquetario y de neutrófilos, y según eso le vamos a dar un puntaje. Todo esto ahora también asociado a la citogenética y las mutaciones de alto riesgo que puedan tener estos pacientes, para poder clasificar en 4 categorías importantes según la puntuación de este índice, y poder evaluar la mediana de supervivencia y la incidencia de transformación a leucemia mieloide aguda. Entonces, en mediana de supervivencia, si está en una categoría de riesgo bajo, en años va a ser aproximadamente
6 años, si está en intermedio aproximadamente 3 años, si está en intermedio de 2 aproximadamente 1.2 años y la mediana de supervivencia si están categorizados como de riesgo alto es de 0.4 años. Y la incidencia de transformación a leucemia mieloide aguda también va aumentando consecuente con el riesgo. Entonces, si es un riesgo bajo, aproximadamente un 19%, si es un riesgo intermedio, un 30%, un riesgo intermedio 2, 65%, y si es clasificado como de alto riesgo, la incidencia de transformación a leucemia está descrita como hasta un 100%. Y todos estos, si vemos, todos estos factores van a ser entonces de suma importancia para poder clasificar a estos pacientes y poder tener una idea de cuál va a ser ese riesgo y ese pronóstico. Entonces, tenemos una última pregunta y es ¿qué consideran en esta paciente si debemos tener en cuenta una terapia transfusional restrictiva? ¿Sí? ¿No? ¿Qué les parece? Hola, buenos días. Hola. Alexa, pues yo creo que sí deberíamos tener pues como una terapia transfusional restrictiva, teniendo presente también como en todo paciente lo que nos han enseñado y es que nosotros no transfundimos solamente pues como por un valor que encontremos en un hemograma, ¿cierto? Sino que nosotros siempre tenemos que hacer como esa correlación con la clínica, mirar si el paciente está o no está estable hemodinámicamente, mirar por ejemplo si hay sangrados, entonces cuál es la gravedad del sangrado, qué tipo de sangrado tiene, si el paciente ha tenido algún procedimiento o alguna intervención, entonces también es como hacer esa correlación no solamente de lo que nosotros tenemos en el hemograma, sino también como de esa clínica del paciente. Muchas gracias. Bueno, y así es. Realmente, independientemente del diagnóstico, debemos abogar por una terapia transfuncional restrictiva. Este es un término que principalmente tiene en cuenta la transfusión de glóbulos rojos. Pues el principal principio de transfundir es proveer suficiente o evitar más bien hipoxia tisular secundaria a la alimentación de la entrega de oxígeno. Y una terapia transfuncional restrictiva va a tener en cuenta dar menor volumen de sangre, transfundir con un nivel menor de hemoglobina y esperar una meta menor de hemoglobina. Y por eso se debe tener en cuenta más bien, además del grado de anemia, el tiempo de instauración, la intensidad de los síntomas, las comorbilidades y si existe o no un sangrado activo que me vaya a propiciar que se aumente más esa anemia. Y en el caso de las plaquetas, hay que tener en cuenta principalmente si hay sangrado significativo, es decir, no que tenga un episodio de epistaxis autolimitado, un episodio de gingivorrea autolimitado, sino que categorizado la gravedad del sangrado según la categoría de la OMS de 2 en adelante, o que no se autolimite, y que este paciente también vaya a ser llevado a procedimientos o cirugías invasivos que tengan alto riesgo de sangrado. Hay una recomendación para pacientes con trombocitopenia secundaria, alteración de la función de la médula ósea para reducir el riesgo de hemorragia. No hay un número específico. Nos proponen que los umbrales para transfundir estas plaquetas debe darse según el diagnóstico, el estado clínico y el tratamiento. Entonces, como en la mayoría de nuestros pacientes debemos propiciar que las transfusiones sean de manera restrictiva o muy bien direccionadas y no solo por el número en el hemograma. Además, hay que recordar que las transfusiones no son inocuas y que, por ejemplo, a veces puede olvidarse y pensamos solo en la de glóbulos rojos, pero plaquetas, que fue una de las que más recibió esta paciente, puede hasta en un 10% causar aloinmunización por anticuerpos anti-HLA1 y anticuerpos antiplaquetarios específicos, y la forma recomendada de evitarlo es transfundir. Solamente cuando sea necesario, que sean unas plaquetas ABO compatibles, frescas o aféresis de donantes compatibles. Como conclusiones, tenemos que el síndrome mielodisplásico en la infancia son enfermedades infrecuentes, pero dada su gravedad, se hace importante que el diagnóstico de sospecha esté siempre presente ante citopenias o displasias morfológicas en diferentes líneas celulares, que la función del pediatra
ante el hallazgo de una citopenia sea realizar una analítica completa que descarte fundamentalmente otras causas secundarias, tóxicas, infecciosas, y en caso de ser descartadas, solicitar evaluación y ayuda por hematología, así como evaluar o hacer evaluaciones en aquellos pacientes que tienen unos síndromes de predisposición genética para estos síndromes mielodisplásicos, y recordar que el retraso en el diagnóstico y por lo tanto en el tratamiento con un trasplante para estos pacientes pues va a ser de gran factor pronóstico, y pues por eso es importante que los conozcamos, los sospechemos para poder diagnosticarlos tempranamente. Muchas gracias.